Será así nomás, que uno vive la vida con miras a contarla algún día, como lo dijo alguna vez Héctor Bianciotti. En mi caso es un justificativo para esta serie de videos que en mis 81 años estoy mandando al mundo a través de YouTube, con la idea de perpetuar cosas, sobre todo las que se vinculan con mi vida de teatro, que fue realmente una etapa de vida, casi 40 años, que se vivieron como lo dice Bianciotti, realmente con miras a contarlos. Lo conocí a Héctor Bianciotti cuando yo era muy jovencito. Me estaba apenas acercando a los 15 años y él tenía 10 años más que yo. Y nos conocimos, sí, en esas rondas nocturnas por calles de Buenos Aires, en las que salíamos a buscar, no sé, el encuentro con la persona que podría completarnos, pero era todo tan difícil. Uno piensa en lo que hoy los jóvenes tienen al alcance de todas las posibilidades, encontrarse y acercarse con quien les guste, con quien se les dé. Pero en aquellos tiempos, cuando yo me encontré con Héctor Bianciotti, verano de 1955, era la época en que realmente teníamos miedo de ser como éramos. Y con Héctor recuerdo que solamente hubo algo tan nada, una caricia aquí en la nuca, una noche por la calle San Martín, acercándonos a una vidriera que nos subyugaba, la de una casa de música donde estaban las grabaciones inalcanzables, los discos que quizá o nunca compraríamos o algún día, mucho después. Él me hablaba de María Callas y allí estaban sus discos, pero detrás de esa vidriera inaccesible. Esa madrugada, Héctor Bianciotti me habló mucho además de su autor dramático favorito, Ugo Betti, un jurista italiano que se había dedicado a escribir teatro para denunciar las atrocidades de la guerra y de la posguerra de su sufrida Italia. Y también me habló de su bronca por el avasallamiento del peronismo, el peronismo que hoy, por supuesto, se reconoce como el movimiento que le dio jerarquía, que reconocimiento a la clase trabajadora, que le dio derechos, pero también había tanta persecución. Los jóvenes de hoy no se pueden imaginar, los jóvenes que militan en el peronismo, y me parece muy auténtico, no se pueden llegar a imaginar lo que era esa red de delaciones. En todos lados había que tener miedo de hablar, porque siempre había alguien que escuchaba y que te podía delatar por ser antiperonista, nada más. Y así cayeron artistas, intelectuales, que se tuvieron que ir, y profesores como aquel profesor que yo tuve en el secundario, Esteban Morgado, que lo sacaron de un día para otro y que los estudiantes, sus alumnos, protestamos en la puerta del Nacional Rivadavia, pero no hubo caso.
Esteban Morgado murió abatido, apesadumbrado, pero no volvió a sus clases. Tengo una borrosa foto que la necesito ponerla porque es parte de mis entrañables recuerdos. Una foto de, creo que del 4º año de mi escuela secundaria, donde he redondeado la imagen de Esteban Morgado y al lado la mía, jovencito, 12, 13 años tendría. Pues bien, sigo hablando de Héctor Bianciotti. Héctor Bianciotti rompió con todo, con su familia, con su pasado, con los años que había estado en el seminario, y se marchó a Italia, se marchó a Europa. Fue a Italia quizá buscando encontrarse con cosas de Hugo Betti, porque hacía pocos años que había fallecido, en 1953. Llegó a Nápoles, después a Roma, allí estuvo con la viuda de Hugo Betti, después a Milán, después a Madrid, pasando hambrunas, y un día, estando ya en París, llegó a la Academia Francesa y murió hace 9 años, siendo académico de las letras francesas. Pero aquel Héctor Bianciotti que yo conocí en los comienzos de 1955, el año de su partida, me dejó, nuestra amistad, nuestro cariño no llegó a concretarse. Fueron pocos días de charlar y charlar, de teatro, de ópera, de María Callas, de Hugo Betti. Pero me dejó algo que realmente tengo que considerarlo como esa especie de impulso que te eleva, que te hace salir de lo mediocre. Héctor Bianciotti no aceptaba la mediocridad. Por eso no aceptaba el peronismo. Perdón decir estas cosas ahora que han pasado tantos años. Y bien, yo llego a los 19 años, él ya hacía bastante que se había ido, no nos volvimos a ver. Tiempo después, ya afincado en Europa, volvió a la Argentina, pero quizá no se acercaba, yo no me acerqué a él, yo no traté de verlo, él quizás se había olvidado de aquel muchachito con el que compartió algunas noches clandestinas por las calles oscuras en las madrugadas de Buenos Aires. Pero a mis 19 años me largué a poner en escena una obra de Hugo Betti, La casa sobre el agua. Era una época en que el teatro que se estaba haciendo en Europa, por ejemplo, salía publicado en traducciones que se hacían en la Argentina a través de 2 colecciones, la del Carro de Thespis y la de las ediciones Losange. O sea, los teatristas jóvenes teníamos oportunidad de conocer el teatro que se estaba haciendo en el mundo a través de esas ediciones que eran baratas. Y además, esas ediciones de las obras de Hugo Betti eran traducidas, algunas por Alma Bressan y otras por Héctor Bianciotti. En 1959 estrené en un teatro céntrico de Buenos Aires La casa sobre el agua de Hugo Betti. Yo tenía 19 años y sin embargo salió una crítica en La Nación que la guardo guardo el original, cuando La Nación eran unas páginas enormes, gigantescas. Guardo esa crítica porque
porque me dice cosas. Ariel Quiroga dice, Jorge Cruz, un crítico tan importante, dirigió el espectáculo e interpretó el papel de Lucas con todo acierto. Sus gestos delinearon con precisión el personaje y su recitación tradujo fielmente su exaltada fantasía. Lo recuerdo, lo sé de memoria porque me acuerdo cómo corrí por las calles con el diario recién comprado a mostrárselo a mi madre, mi primer crítica en La Nación a los 19 años, con una obra de Hugo Betti, el autor que me había enseñado a entender, a profundizar, a querer Héctor Bianciotti. Y después, ya a los 24 años, en 1964, fue mi segunda apuesta de una obra de Hugo Betti que había dado a conocer en una gira por Buenos Aires nada menos que el gran Vittorio Gassman, en aquel Teatro Odeón que fue tirado abajo tan injustamente. Vittorio Gassman había venido con una compañía integrada por nada menos que Diana Torrieri y Elena Zareschi, y había estrenado Il Giocatore en el Teatro Odeón, pero en italiano, El Jugador. Yo la estrené en la traducción de Héctor Bianciotti, en castellano, por supuesto, en Buenos Aires en 1964, y fue realmente una apuesta arriesgada, muy realista. La obra necesitaba ese realismo y fue una apuesta dura que precisamente mostraba esa época de la revancha, de las venganzas, de cómo un hombre despiadado, un cínico, el jugador del título, denuncia a su esposa y es masacrada por las tropas alemanas que estaban invadiendo Italia para poder tener amores con su cuñada. Pero, por supuesto, la justicia lo denuncia, lo van a condenar, pero como es un hábil jugador, logra zafar. Y sí, así son los seres inescrupulosos. Siempre encuentran una salida, aunque según el final del Jugador de Hugo Betti, no hay salida cuando el dedo de Dios se posa sobre los culpables. Y la obra termina con su arrepentimiento tardío, buscando a su esposa muerta donde no la va a encontrar nunca, porque se acerca a su tumba y ella, que aparece muerta en la obra, en el escenario, ella le dice: vete de mi tumba. Y él sigue clamando: iba, iba. Y en esa apuesta mía de 1964 poníamos una grabación estremecedora de la Sinfonía número 11 de Dmitri Shostakovich, en una versión ejecutada por Arturo Toscanini, en una grabación clandestina que se había dado por la radio de Estados Unidos cuando en Leningrado todavía se estaba combatiendo. Ese fue mi acercamiento, 2 obras que monté de Hugo Betti. No volví a él después en el resto de mi carrera, pero gracias a Héctor Bianciotti llegué a Hugo Betti. Y gracias a Héctor Bianciotti quise comprar mi primer disco de una ópera completa, que fue La Lucia, grabada por María Callas. Porque Héctor Bianciotti, cuando
estuvo en Italia, a pesar de su mísera condición, que no tenía ni para comer, había conseguido que alguien lo invitase a aquella velada del 28 de mayo de 1955, cuando María Callas, con la regia de Luchino Visconti, estrena La Traviata de Verdi en la Scala de Milán. Y se produce un cambio, una ruptura entre el pasado y el futuro en la historia de la ópera, porque esa Traviata de 1955 sería la forma definitiva de crear una ópera con realismo absoluto sobre el escenario. Yo no tuve la suerte de Héctor Bianciotti de ver la Traviata en la Scala, pero tengo en audio la grabación real, fidedigna, de aquella velada del 27 de mayo de 1955, con un sonido apenas aceptable. Pero vamos a escuchar un momento, unos segundos nomás, de la voz de Callas en aquella Traviata que mi amigo de la juventud, mi amigo de algunas noches deambulando por Buenos Aires y con solo una caricia en la nuca, hasta ahí nada más, el pudor de las pasiones de aquella época, me había convertido en un amante de María Callas y del teatro de Hugo Betti, un joven también inconformista llamado Héctor Bianciotti.